Así que vamos, no sé si se acuerdan cuál fue el último capítulo que tratamos, pero vamos al capítulo 12 del libro de Juan, del Evangelio redactado por Juan, de parte de Dios para nosotros. Y el domingo pasado vimos la primera parte. Daniel nos compartía una reflexión sobre la primera parte de este capítulo, luego del gran acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Luego de tal monumental milagro de parte de Dios, se nos cuenta cómo Jesús decidió pasar 6 días antes de la Pascua, de la última Pascua del Señor en esta tierra, por la casa, una de sus casas favoritas, donde estaba una familia que siempre le recibía con bien, que estaba María, Marta y Lázaro, el que había resucitado. Y nos contó un poco, Daniel reflexionaba sobre, las características de un hogar donde Cristo está, donde Cristo quiere estar. Pero la historia sigue y nos toca hoy compartir sobre el capítulo 12, del versículo 9 al 26. Esa sería la idea. Vamos a ver, quizás no lleguemos hasta el final, pero esa sería la idea. Así que yo lo voy a leer del 9 al 26, pero les invito a pensar, mientras lo voy leyendo, en 3 grupos de personas, 3 grandes grupos de personas que están representadas en este relato. 3 experiencias, 3 escenarios. ¿Bien? Así que mientras lo voy leyendo, vayan pensando cómo harían la división en su cabeza, a ver si coincidimos. Dice Juan 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya ven que no consiguen nada. Miren, el mundo se va tras él». Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Hasta ahí. ¿Pudieron más o menos ir dividiendo el pasaje en tres grandes grupos de personas? A ver si coinciden conmigo como yo lo repartí para esta reflexión. Hay un primer grupo en el versículo 9 que dice: gran multitud de judíos supieron lo que había hecho Jesús y fueron a la puerta de la casa de Lázaro. Imagínate que tu casa se llena de gente, adentro no, y menos ahora, ¿no? Porque hay restricción, pero imagínate que la puerta de tu casa se llena de gente, misteriosamente gente que viene a verte a vos porque vos sos el milagro que Dios hizo. Eso había pasado, la gente se había enterado que había un muerto viviente comiendo con Jesús y se convocó en la puerta de la casa. Ahí los vecinos de boca en boca, seguro, ¿no? Las vecinas chusmas del barrio se estuvieron repartiendo el dicho y llegaron todos ahí.
Este es el primer grupo de personas que se había congregado para ver a Jesús y a Lázaro, a los dos, al que había hecho el milagro y al producto del milagro. Y sobre este grupo de personas, yo pensaba en una reflexión para dejarles. Acá yo veo a Lázaro resucitado, y no fue la única resurrección que Jesucristo hizo. Jesucristo resucitó a la hija de Jairo unos momentos después de que había muerto. Jesús resucitó también a el hijo de una viuda de la ciudad de Naín. Podemos estimar que habría sido el día siguiente, porque estaba el féretro abierto, lo estaban llevando por la ciudad. Pero en el caso de Lázaro, era 4 días después. Daniel nos compartía la vez pasada. El texto dice que ya estaba podrido, que ya estaba dando mal olor. O sea que no tiene ni comparación con las 2 resurrecciones anteriores, porque si vos y yo fuéramos muy escépticos, podríamos decir, no, estaba en coma. La hija de Jairo estaba en coma, no había muerto todavía. O bueno, tenía esos estados que parece que está muerto, pero no está muerto. Pero con Lázaro no había duda. No había duda de que él había pasado por la muerte. Si yo hubiera estado en ese momento, hubiera sido uno de los que estaba a la puerta de Lázaro porque quería conversar con él. ¿Dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo esos 4 días? ¿Cómo fue esta transformación de pudrirte al cuerpo que tenés ahora? No sé, ¿no se les ocurren preguntas a ustedes para hacerle? A mí un montón que le hubiera hecho. Por eso este milagro, por sobre todos los milagros, de hecho es de las 3 resurrecciones es la última relatada, en este evangelio es la única relatada, sin contar la de Jesucristo después, y es impactante. Fue un milagro irreprochable, irrefutable, mejor dicho, irrefutable, porque no había forma de que una persona encerrada en una tumba durante 4 días pudiera estar viva, y más habiendo dado mal olor. Entonces yo pensaba en Lázaro, el producto, el milagro, y Lázaro es como nosotros, como aquellos que somos testimonio viviente de lo que Dios puede hacer. Nosotros cantamos una canción que dice, yo soy el que vivo y muerto fui, y he aquí yo vivo para siempre, amén. Lo cantamos como alabanza a Dios porque Jesucristo fue el que estuvo muerto y vivió, pero también es un reflejo de nuestro testimonio. Nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados y hoy estamos vivos y vivimos para siempre, como dice la canción. Entonces, pensaba en Lázaro como el testimonio, el poder del testimonio de una vida cambiada, de muerte a vida, en un sentido literal en su caso, un sentido espiritual en el nuestro. Piensen en toda esta gente, ¿no? Lázaro no era un zombie, era una persona totalmente restaurada. Después volvió a morir, como todas las personas, porque está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez y después el juicio delante de Dios. Lázaro volvió a morir, la hija de Jairo volvió a morir, el hijo de la viuda de la ciudad de Naín también volvió a morir. Tuvieron su encuentro con Dios y podemos decir por Lázaro, por su testimonio y porque él estuvo con Jesucristo, que Lázaro está en el cielo y nos vamos a juntar con él. No sé si le voy a preguntar esto ya en el cielo o voy directo a Jesús primero, pero pensemos en esto, en Lázaro como el poder del testimonio de una vida que pasa de muerte a vida, como la nuestra. Fíjense que acá fue tal el impacto que la sociedad no solo quería matar a Jesús, que ya lo venía desde el capítulo anterior, del capítulo 11 ya venía el complot para matar a Jesús, ahora dice no, en la bolsa vamos a meter a Lázaro también. Los escrúpulos de los fariseos y su ansia de poder, su prestigio religioso los llevó a tal punto de no ver que estaban pensando en cometer 2 homicidios. 2 homicidios, no solo uno, sino 2 homicidios. Y que ellos habían cometido en su mente, solo estaban esperando la oportunidad para hacerlo. Pero pensando en Lázaro como testimonio del poder de Dios, yo pienso lo siguiente, saco esta reflexión y se las comparto. Si vos y yo vivimos este testimonio de tal forma que sea visible a los demás, vamos a producir el mismo efecto que Lázaro. Muchos se van a acercar a Dios, porque acá dice, a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban de la religiosidad fariseica y seguían a Jesús. Eso es lo que quiere decir, no se apartaban de la fe en Dios, se apartaban del sistema
corrupto y humano religioso. Muchos, si vos y yo somos testimonio del poder de Dios, de muerte a vida espiritual, muchos se van a acercar a Dios, como con Lázaro. Pero también muchos van a querer matarte. No te van a matar con un arma, al menos no en esta sociedad, en otros países sí, pero te van a matar de otras formas, porque sus conciencias van a estar acusadas, porque vos vas a llamar la atención al lado de ellos. Sus negocios van a estar amenazados, su poder va a estar amenazado, porque al lado tuyo no van a poder hacer un negocio corrupto, porque si, no sé, trabajaras en una fábrica y tienes que hacer inventario, tu compañero no va a poder mentir en el inventario, porque estás vos. Entonces, tu poder, el testimonio de tu poder va a ser estos dos efectos, va a ser que muchos se acerquen a Dios, diciendo, pero este estaba muerto, mirá cómo vivía y ahora mirá cómo vive, tiene una vida cambiada, una familia restaurada, su comportamiento, su carácter cambió. Y van a querer ir a Dios, pero otros van a decir, hay que sacárnoslo de encima, porque acá está amenazando mi forma de vida, mi poder, mi prestigio, mi riqueza, mi negocio. Como hijos de Dios, como Lázaro, tenemos que estar dispuestos a estas dos cosas. Tenemos que estar dispuestos a mostrar el poder de Dios en nuestra vida, este cambio de vida se tiene que ver, pero también tenemos que estar dispuestos a soportar cuando ese cambio de vida produce este efecto nocivo, que es que nos quieran sacar del medio. Quizás en tu empresa o en tu trabajo, muchos se alegran de que vos seas un buen compañero, un buen colega, confían en vos y pueden ver a Dios a través de eso. Pero otros dicen, este me está serruchando el piso, este está queriendo hacer buena letra para sacarme del medio, yo con este no voy a poder hacer una mala transacción porque me va a delatar. Como hijos de Dios estamos expuestos a eso y tenemos que afrontarlo. Lázaro, es muy curioso porque de Lázaro no se dice nada más, ¿no? ¿Cómo Dios encubrió esto? Fíjense, Dios encubrió la conversación de Lázaro con los que estaban en esa noche, en esa comida. No dice nada, no dice una sola palabra de lo que Lázaro dijo. Quizás yo humanamente, si hubiera escrito esto, humanamente hablando, hubiera puesto, bueno, y Lázaro contó tal cosa, o le preguntaron tal cosa. No, acá el centro es Jesucristo y el milagro que hizo, y el poder de Lázaro como testimonio viviente. No por lo que dijo, por lo que hizo, sino por el testimonio viviente. Y los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. Acá se firmó su sentencia de muerte. No sabemos si murió de causa natural o lo terminaron matando, no dice la palabra. La tradición tampoco lo dice. Pero Lázaro acá, como fiel seguidor de Dios y de Jesucristo, se estaba firmando una condena humana. Así que la reflexión de este primer grupo. Mostremos el poder del testimonio, el poder que Dios tiene para cambiar vidas, espiritualmente y físicamente también. Te cambia la cara, te cambia el rostro, te cambia la alegría, te cambia la forma de vivir, la forma de encarar las situaciones cuando Cristo hace su trabajo y su milagro en tu vida y en la mía. ¿Cuánta deshonra traemos, por otro lado, cuánta deshonra traemos a Dios cuando no vivimos esa nueva vida? ¿Cuánta deshonra? ¿Cuántas personas se alejan de Dios defraudados por nuestra falta de mostrar la nueva vida? Esto me lleva al siguiente grupo de personas, que empieza en el versículo 12. Al día siguiente, otra vez, grandes multitudes. Se había corrido el rumor de que Jesucristo iba a Jerusalén a la Pascua. Ya desde el capítulo anterior la gente se preguntaba, fíjense en el capítulo 11, versículo 56, dice, y buscaban a Jesús y se preguntaban, ¿pero va a venir a la fiesta? ¿No va a venir? ¿Cómo se va a perder la Pascua? Es que para este momento la fama de Jesús había aumentado tanto que ya estaba en un punto cúlmine. Digamos, si Jesucristo hubiera venido a hacer una campaña política, este hubiera sido el mejor momento para hacerla, para lanzar su candidatura. Estaba en la Pascua, en Jerusalén, mucha gente, no solo judíos, sino gente de otras nacionalidades que venía a adorar, o sea que su campaña hubiera sido más que presidente de Israel. Estaban los religiosos también, el gobierno romano estaba enterado de que se celebraba la Pascua,
un político de hoy hubiera aprovechado la ocasión. Tenía la fama del milagro que acababa de hacer, tenía a la persona viva ahí a 3 kilómetros de Jerusalén que lo podían ir a visitar. Esto hubiera sido la oportunidad que un político de turno hubiera utilizado. Pero Jesús no venía para eso. No venía para poner un reino terrenal en ese momento. Y por eso viene la reflexión de este segundo grupo. Fíjense, la reacción de esta gente cuando Jesús entraba. Si vos hubieras esperado un rey, quizás te hubieras imaginado que venía con toda la fama, en una limusina de 5 puertas de cada lado, con un séquito de gente delante y de atrás, con oro, plata, con vestiduras preciosas, en esta época, ¿no? Pero en esa época Jesús eligió una forma muy humilde de entrar. Entró en un burrito. No sé si les pasa, pero cuando yo era chico y leía este pasaje, me lo contaban, yo leía pollino de asna, un chiste, pollino de asna y me imaginaba una mezcla de pollo y burro. Porque, claro, un niño la palabra pollino de asna no la puede entender. Pollino de asna no es más que un burrito, un burro joven que todavía no fue usado para trabajo de carga, todavía no fue usado. Por eso es llamativo, que un burro que nunca fue usado para trabajo de carga, o sea, que nunca soportó peso, nunca fue maltratado de esa forma, con mansedumbre haya soportado a alguien encima, montado, sin ser belicoso, sin tratar de tirarlo al piso, No. Esto nos muestra la humildad de Cristo al entrar de esa forma, pero también el control sobre la creación. Estaba Jesús montado sobre el burrito y al lado estaba la madre, porque dice en otro pasaje paralelo que se llevó a los dos. Pero mirá esta imagen, ¿no? El rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, entrando con humildad en un burrito. Podía haber elegido otra forma para llamar la atención, pero no fue así. El creador del universo en un burrito entrando con humildad. La gente que estaba ahí esperaba ver un gran rey. Por eso la exclamación de esta gente, que fue espontánea, no estaba premeditada, pero sin saberlo ellos estaban cumpliendo la profecía. Las exclamaciones que dice acá, dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, cortaban las ramas de las palmeras y las tiraban en el camino, y el pasaje paralelo en otros evangelios dice que también se sacaban los mantos y los ponían en el piso. Fue una exclamación espontánea de alegría y de alabanza, por lo que ellos sabían del Salmo 118. Le voy a pedir a alguien que me pueda buscar. Ricardo, ¿puedes buscarme el Salmo 118, versículo 25 y 26? Te voy a pedir que lo leas fuerte. Salmo 118, 25 y 26. ¿Qué es básicamente lo que esta gente estaba exclamando en esta oportunidad? No lo inventaron, ellos tenían esta imagen. Y el Salmo 118, 25, 26, lo que tienen Biblia con referencia, lo tienen anotado, dice: Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. No, 27 también. 26. Listo. Fíjense que es muy parecido. Hay una diferencia que es la palabra Hosana, pero la palabra Hosana también está en el Salmo, porque Hosana es porque no está traducido acá, pero es la palabra aramea y hebrea, con una pequeña diferencia, pero es la palabra aramea y hebrea, que significa sálvanos. Ahora voy a entrar sobre este detalle. Fíjense esta escena. Esta gente, 5 días después, iba a estar gritando lo contrario. Iba a estar gritando, crucifícale, no lo queremos por rey. No lo queremos por rey. Acá está diciendo, bendito el rey de Israel. 5 días después estaba diciendo, no lo queremos por rey. Mucha de esta gente estaba en esa oportunidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente que con tanto entusiasmo, tanto énfasis, tanta alegría, tan solo en 5 días pueda cambiar rotundamente de opinión y querer matar al que querían que fuera su rey? La clave está en esta palabra,
Hosana. Esta gente se desilusionó. Ellos recibieron a Jesús pensando que los iba a salvar. Hosana es un grito de auxilio, es un grito de angustia. Dice, salvanos. Está bien, por el contexto acá parece que es una alabanza, una alegría, pero en esencia, lo que el pueblo de Israel estaba queriendo decir es, tenés que salvarnos. ¿Salvanos de qué? De la opresión del pueblo, del Imperio Romano. Salvanos de los tributos, de los impuestos, de la tortura, del maltrato que este imperio hace sobre Israel. Los únicos que la pasaban más o menos bien eran los religiosos, los fariseos, que tenían cierto prestigio y poder. El resto, la verdad que la pasaba bastante mal. Pensando en este salmo, esta gente dijo, es la oportunidad. Con todo lo que hace Jesús, este es el rey que Israel espera, salvanos. Salvanos. Es un grito de angustia. Estaba mezclado con alegría porque estaban viendo que quizás la esperanza se estaba cumpliendo, porque esa persona podía llegar a ser el rey prometido. Pero ellos esperaban ser salvados del imperio terrenal que los dominaba. Cuando Jesús no cumplió esa expectativa, se desilusionaron. Empezaron a dudar y, influenciados por los religiosos, terminaron diciendo, crucifíquenlo, mátenlo. No lo queremos por rey, no es lo que queríamos, no es lo que esperábamos. Ellos pensaban que Jesús venía para librarlos del imperio terrenal. No entendieron que venía para librarlos de otra cosa, de la condena que pesaba sobre ellos. Pero la clave está ahí, en esa. Hoy la palabra Hosana, debemos decir, que se usan muchas alabanzas, se usa como sinónimo de alabanza, pero en su esencia la palabra es un grito de auxilio, es salvanos. Cuando vos cantes en una canción Hosana, la estás cantando con este contexto, con el contexto de alabanza, pero en su esencia es un grito de angustia. Señor, salvanos. Así está escrito en el Salmo 118. Y al ver la esperanza, el pueblo de Israel dijo, bueno, salvanos, esta es la oportunidad. No entendió que Jesús venía a salvarlos de la condena que pesaba sobre ellos, de la condena por el pecado. Quizás para los hijos de Dios esto es el grito de alabanza, pero para vos que no conoces a Jesucristo, o si lo conoces de oído, quizás te desilusionaste alguna vez. Quizás te acercaste a Dios, a Jesucristo, pensando que te podía librar de una enfermedad y no lo hizo. Quizás te acercaste pensando que te podía librar de un problema familiar y no lo hizo. Te acercaste pensando que te podía librar de un problema financiero y no lo hizo aún. Pero la desilusión viene porque entendemos mal para qué Jesús había venido a la tierra. Si entendemos bien para qué Jesús había venido a la tierra, la desilusión desaparece y se transforma en alegría y gozo como esta gente. Vino a librarnos del peso, de la condena que pesaba sobre nosotros. Si lo sabés, buenísimo. Pero si no lo sabés, tengo que decirlo una y otra vez cuando paso por este pasaje. No te equivoques como esta gente. No te equivoques como esta gente. Porque la respuesta de Dios a este Hosana, la respuesta de Dios a este Hosana que vos estás haciendo, va a ser, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tu Hosana es, salvame de la enfermedad, Dios te va a decir, cambia el motivo de tu Hosana, cámbialo. Que tu Hosana sea, salvame del pecado que tengo. Salvame de la condena que pesa sobre mí por esa única mentira que hice, aunque hicimos más de una, pero por esa única mentira, por ese pensamiento de odio que tuve alguna vez, por ese pensamiento de envidia, por ese pensamiento de homicidio, aunque no lo cometí, por ese mal pensamiento, por esa lascivia, por esa, la palabra de Dios lo llama concupiscencia, por esa maldad que tenés. Si vos le decís Hosana por eso, Dios te va a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La respuesta que le dio a tantos hombres en el Nuevo Testamento es la misma que te va a dar a vos y que me dio a mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A ese Hosana, Dios le va a responder al instante. Los otros te va a decir,
arreglemos esto primero. Arreglemos el problema que tenés conmigo por el pecado y después vemos lo demás. Y esto me lleva al tercer grupo de personas. El tercer grupo de personas. Fíjate, los fariseos ya estaban cansados, ya dijeron, bueno, ya no podemos hacer más nada, no nos queda más que matarlo, la gente se va tras él. De hecho, Judas, después del episodio anterior, era el primero que había desechado a Jesús como el Mesías. Gracias a ese episodio de que la mujer había derramado el frasco de perfume, dice el evangelio paralelo, que en ese momento, Judas dijo, lo voy a entregar, y fue a hablar con los fariseos. El tercer grupo de personas dice que había ciertos griegos, estos no eran judíos, eran griegos, pero que habían venido a la fiesta de Jerusalén a adorar también. O sea que simpatizaban por Dios, por las festividades judías, quizás tenían fe en Dios, quizás habían adoptado los mandamientos de Dios y las leyes de Dios, lo que en la palabra de Dios podía ser un prosélito, alguien que no es del pueblo de Israel, pero se suma. Estas personas, que no sabemos cuántas eran, pero que sabemos que venían de lejos y que eran griegos, se acercaron a Felipe. No fueron directos a Jesús. ¿No les llama la atención esto? Que no fueron directos a Jesús. Se acercaron a Felipe, que era de Galilea. Felipe, en vez de ir a Jesús, se lo fue a decir a Andrés. Y Andrés fue a decirse... Bueno, Andrés, me imagino esta conversación, no sé ustedes, pero Felipe, medio indeciso, debe haber dicho... son griegos, no sé, todavía no sé si Jesús está atendiendo a los griegos, vino para los judíos. A ver, Andrés, ¿vos qué te parece? ¿Qué hacemos? Y Andrés dijo, no sé, bueno, vamos los dos a decírselo a Jesús. Me imagino esa conversación, lo estoy inventando yo, no dice la palabra de Dios. Como para imaginarme la situación. Lo cierto es que esta gente no fue directo a Jesús, fue a Felipe. Quizás ellos pensaban que no tenían acceso a Jesús por ser griegos. Jesús tenía un ministerio muy marcado entre los judíos, ¿no? Pero atendió a otra gente también, lo dice el Evangelio. Y quizás los discípulos también tenían esa idea de que solo venía para los judíos en ese momento. Fueron con Andrés a ver a Jesús y Jesús les responde. No está claro si es la respuesta que después se le dio a los griegos o es la respuesta que le dio Jesús a los discípulos. En definitiva, a los griegos les llegó esta respuesta. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nada que ver con lo que uno hubiera supuesto que una conversación tendría. Porque Jesús tenía eso, ¿no? Jesús sabía la necesidad real de las personas iban con una pregunta, pero Jesús iba con la respuesta a la necesidad, más allá de la pregunta. Y muchas veces le respondía con otra pregunta, a los que dejaba a la gente en estado de pensamiento. Ha llegado la hora para el Hijo del Hombre sea glorificado. Dijo, después de toda esta manifestación de euforia por mi llegada a Jerusalén, viene mi muerte. Te estoy anunciando que viene mi muerte. No viene mi exaltación como rey, no viene mi reino físico, sino que viene mi reino espiritual. Tengo que morir. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Podía haber dicho, me van a matar. Pero le dice esta metáfora, porque ya les había dicho muchas veces, que era necesario que él fuera a Jerusalén para ser muerto y no lo habían entendido. Se lo dijo en más de una oportunidad. Ahora usa esta metáfora, dice, es necesario que yo muera. Porque si no muero, no va a haber fruto. O sea, no es el camino que me pongan como rey, no es el camino que me exalten de esta forma, el camino es que me permitan morir. Pero fíjense que la respuesta fue primero por la salvación de las personas, ¿no? Porque estamos diciendo que acá el hosana que Dios responde es salvame de la condena del pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El justo por los injustos. Es necesario que Él muera para llevarnos a Dios. Pero engancha el tema, con esto vamos terminando, engancha el tema con el servicio.
Y si antes estaba hablando a las personas que no conocían a Cristo como Salvador, a los que no son salvos, ahora está hablando al que sí lo conoce. Es imposible servir a Dios si todavía Dios no es tu Salvador. Es imposible hacer cosas para Dios genuinamente y con impacto eterno y espiritual si Dios primero no es tu Dios por Jesucristo en tu corazón. Si vos querés hacer cosas para Dios, porque hay gente que entiende así y está mal, Es decir, porque yo hago cosas en la iglesia, porque pinto una pared, porque barro esto, lo otro, sin tener una relación con Dios, Dios lo va a contemplar eso. Y no esperes porque te baldees todo este terreno, te cortes el pasto, te pintes la pared. Si vos no tenés una relación con Dios, de nada sirve. Si Jesucristo no está en tu corazón, de nada sirve. Te vas a congraciar con uno o dos. Aliviarás la carga de alguno, pero en la eternidad eso no sirvió para nada. Entonces, primero, arreglar las cuentas con Dios. Y después, lo que sigue. Si alguno me sirve, sígame. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acá hay un montón de cosas para charlar, un montón. Pero voy a sacar dos concretas para que nos llevemos a casa. La primera es, acá hay una ley espiritual del reino de Dios que contradice cualquier lógica y cualquier ley de este mundo. ¿Bien? Si vos amás tu vida, la vas a perder. Si vos te preocupás y te afanás por amontonar riquezas, por prosperar por tu cuenta en tus cosas, al fin de cuentas, la vida la vas a perder. Primero, el que no tiene a Cristo en el corazón, su eternidad se va a perder en el infierno. Pero aún siendo cristiano, aún teniendo a Cristo en el corazón, si vos te afanás por tus cosas y dejás de lado las cosas de Dios, vas a terminar perdiendo, malgastando tu vida en esta tierra. Pero si la aborreces, y entendamos bien lo que significa aborrecer no significa que odies tu vida, que te quieras suicidar, que te quieras matar, no significa eso. Si la aborreces, tu vida va a ser guardada y hay un impacto espiritual eterno. Esto se entiende con ejemplos. Yo amo mi vida cuando pienso que me puedo salvar solo. Amo mi vida cuando me preocupo y gasto el tiempo en mis riquezas, en amontonar riquezas. Amo mi vida cuando tengo tiempo para ir al gimnasio y no tengo tiempo para leer la palabra y orar. Ahí amo mi vida. Pero aborrezco mi vida cuando, por ejemplo, investigo incansablemente, me pregunto, reflexiono sobre Dios incansablemente. Pregunto, ¿vieron esos hermanos que preguntan y preguntan y preguntan? Seamos como ellos, preguntemos, reflexionemos. No son una molestia. Preguntar y hablar sobre las cosas de Dios no es una molestia, debería ser tan natural. Eso es aborrecer mi vida. Estoy hablando de Dios más que de mí. Aborrezco mi vida cuando dejo de ver, por ejemplo, mi serie de televisión favorita o de Netflix, el que lo tiene, para ir a visitar a un enfermo o a visitar a un hermano que está pasando por un problema. Ahí aborrezco mi vida. Estoy dejando mi vida de lado para hacer algo que Dios quiere, para darle lugar a lo que Dios quiere para mi vida. Por eso dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Es decir, el siervo de Dios va a estar donde Jesús estaría. No sé si Jesús estaría mirando una serie de televisión solo, sentado. No estaría perdiendo el tiempo de esa forma. Estaría por ahí viendo una serie de televisión con otros que necesitan ser acompañados. Digo, un ejemplo. Pero acá dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El siervo de Dios va a estar donde Jesús estaría. Jesús estaría con el necesitado, con el que necesita estar acompañado en silencio o con el que necesita palabras. Bueno, si vos sos un siervo de Dios y yo soy un siervo de Dios, tengo que estar dispuesto a hacer eso. Tengo que estar dispuesto a renunciar a mi tiempo, a mis recursos, a mis cosas, para estar donde Jesús estaría. Jesús nunca tuvo nada, ni siquiera el pollino con el cual entró era de él, era prestado, dice el Evangelio en otro de los Evangelios. Era prestado, o sea, ni siquiera tuvo el medio para entrar a Jerusalén. Así que bueno, reflexionemos. Si queremos ser verdaderos siervos de Dios,
cómo estamos usando nuestro tiempo y si estamos donde Jesús estaría. Y finalmente, esto es una promesa de parte de Dios, todo siervo de Dios va a estar donde Jesús está. Va a estar donde Jesús está, o sea, en la presencia de Dios. Porque este texto no solo es una exhortación para el presente, sino que es una promesa para el futuro. Es una exhortación para que vos y yo, como siervos de Dios, lo sirvamos donde Jesús estaría hoy. Pero también es una promesa de alegría para saber que, como siervos de Dios, vamos a estar donde Jesús está, en la presencia de Dios. Y ahí no va a haber premios de índole humana. El premio es que Dios diga, honro lo que hiciste, te honro por lo que hiciste. No es un dicho o un diploma que te puede dar una facultad, un presidente, un gobernante, no sé, el que quieras pensar que tiene poder para entregarte un reconocimiento. Es el reconocimiento de Dios. El reconocimiento de Dios sobre tu trabajo para Él en esta tierra. Tremendo. Que Dios pueda decir, la verdad que te honro por lo que hiciste para mí. No merecemos eso, pero como siervos de Dios existe esa promesa para nosotros si lo hacemos genuinamente y de corazón. Así que pensemos en estos tres grupos de personas, estos tres escenarios y estas tres reflexiones que son para nosotros. Y seamos siervos de Dios, que estemos donde Jesús estaría. Espero que haya sido de bendición y que podamos ser esos siervos que Dios quiere.